Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Los hispanoparlantes, que tenemos el idioma más rico, universal, por los antónimos, los parónimos, los sinónimos, que tiene una construcción fenomenal, solemos utilizar mal algunos giros de expresión, como aquel que dice sentémonos a la mesa o vayamos a sentarnos a la mesa, cuando en realidad uno se sienta en la silla. O el que dice el sol sale a tal hora. No, el sol está siempre. El día que el sol no esté, se acaba la vida terrenal. Y el ser humano, en este siglo XXI, está al borde de una proeza científica a 6 millones de kilómetros de la Tierra, aproximadamente, pero no puede resolver los problemas de la propia Tierra. La gente se muere por pandemias, se muere porque no está bien alimentada, se muere porque el hombre ha destrozado parte del equilibrio de la naturaleza y entonces hay olas de calor o de frío. Ahora, que una sonda de la NASA, que se lanzó en el 2018, haya podido ingresar a la frontera externa, es decir, al arco previo al Sol, y esté mandando información, es un hecho científico sin precedentes a nivel mundial. O sea, los seres humanos hemos llegado al corazón de nuestra vida, hemos llegado al Sol. Esto es de una magnitud sensacional. Tiene una importancia fenomenal. Pero no hemos resuelto los problemas más simples, los de la Tierra. Y entonces, ¿cómo hacer hoy para contarles de este paso científico espectacular a después traerlo a la realidad de todos los días del padecimiento terrenal? Esta sonda, que tocó la parte externa del Sol, es decir, fíjense ustedes lo que tiene, que es un artefacto aproximadamente del tamaño de un automóvil, lo científico que tiene que haber sido para soportar aproximadamente unos 1300 grados de calor, está mandando información a la NASA esencial y fundamental que puede hacer que los terráqueos sepamos por qué las tormentas solares nos provocan dificultades de comunicaciones cuando se produce una lucha, por decirlo de alguna manera, entre los protones y los electrones. Es decir, la ruptura del equilibrio de estos entes componentes del Sol producen vientos solares y tormentas eléctricas que afectan las comunicaciones terrenales. Lo que nosotros subimos a los satélites tarda 8 minutos en bajar aproximadamente. Bueno, todo eso tiene que ver con una dependencia del Sol. Somos Sol dependientes. La vida en la Tierra está dependiendo del Sol. Bueno, lo cierto es que esa sonda, que lleva el nombre de Parker, que fue uno de los científicos que más estudió el Sol, que se llama Parker Sonda Protect, está mandando información y salió en el año 2018. Y ahora, en este tiempo, y hasta el 2025, que va a tratar de aproximarse al núcleo del Sol, porque ha descubierto que el anillo de afuera del Sol tiene más potencia de calor que el núcleo central del Sol. O sea que hace más calor en el anillo, en la frontera del Sol, que adentro del Sol. Bueno, esto que es, repito, una cuestión fenomenal y que nos puede dar a nosotros hasta el 2025 información impensada para conocer un poco nuestra vida y nuestra dependencia solar, queda en un nivel de la misma altura que hay de la Tierra al Sol, es decir, allá arriba, los que están con eso, y mucho más abajo, los terrenales, como por ejemplo
los propios terrenales del capitalismo norteamericano, que no han encontrado la solución al momento económico que están viviendo, y la crisis hace que el Senado de los Estados Unidos amplíe la posibilidad de tener un déficit, es decir, amplíe la deuda, esto es, los papelitos verdes que imprime la gran imprenta que es la Reserva Federal, de 2 billones con B, y medios, a 36 billones 200 millones. O sea, si esto no lo aprueba el Senado, ese déficit de papelitos, la economía norteamericana explota. Y entonces hay ingentes negociaciones para que los republicanos le den el apoyo a los senadores demócratas para que no explote la bandera del capitalismo. Repito, de 2 billones y medio, billones, ahora tienen que tener un déficit de 36 billones 200 millones. Y esto es nada más ni nada menos que decir a la Reserva Federal, métanle más tinta y papel y sigan imprimiendo cantidad que precisamos para que no se caiga la economía. O sea, imprimen. Pero resulta que esos papelitos pintados de verde es la codicia, la preocupación, la observación que tiene el pueblo argentino, que ha despreciado su propia moneda y se ha aferrado a estos papeles de Washington, donde Washington nos mira casi sonriente y diciendo qué tontos que son, cambian papelitos que imprimimos nosotros por los que imprimen ustedes. Y nos tienen que dar muchos papelitos de ustedes para un papelito que imprimimos nosotros. Y la verdad es que en este momento, la pregunta que se debería hacer el mundo capitalista, que es el mundo total, ¿qué pasa en la economía norteamericana que tiene una inflación galopante? ¿Y qué pasa en la bandera del liberalismo y del capitalismo que tiene que hacer un déficit de impresión? En el mientras tanto, nuestros funcionarios y tecnócratas, en lugar de decir esperamos que no haya aumento de ninguna especie, el propio ministro de Economía sale a decir que se estipula una inflación del 33%, que se estipula un aumento de los precios de tanto, es decir, se vive absolutamente a contramano de la realidad, llevado además, como decíamos ayer, casi por lo astrológico, ¿no? Porque además tampoco se cumplen después los pronósticos que hacen. Y el índice ayer nos devuelve a la realidad terrenal, diciéndonos que la inflación a fin de año llega al 52 casi por ciento. Decía el general Perón a los trabajadores en la CGT, en una de las tantas charlas que dio en la tercera presidencia, que el problema no es el aumento permanente de los salarios, sino que no aumenten los precios. Y si el propio funcionario del Estado dice los precios van a aumentar tanto, los gremios hoy están pidiendo todos el 50% en las paritarias para no quedarse atrás de la inflación, pero no resuelven nada, porque el propio ministro está diciendo que va a haber un 33 imaginario de inflación. Por lo cual, hoy están todos remarcando para ver si le cargan ya, por las dudas, ¿vio? Ya lo dijo el ministro, por las dudas, el 33% de los precios. ¿Dónde aprendieron a hacer esto? ¿En qué escuela? ¿Quién se lo enseñó? ¿Los Chicago Boys? ¿Quién le explicó a los tecnócratas de la economía que hay que salir alegremente a decir la inflación va a ser del tanto, la calculamos? ¿Por qué no dicen no va a haber aumento de precios, no va a haber aumento inflacionario porque el gobierno está trabajando para que eso ocurra? ¿Por qué no dicen eso? Y entonces, mientras el país que pasa inmediatamente a fabricar papelitos de colores en gran escala porque si no se viene abajo todo, nosotros fabricamos en la Casa de la Moneda papeles nuestros, pero para convertirlos y comprar los papelitos de los otros, en lugar de dedicarlo a la producción y el desarrollo nacional. Y entonces no terminamos de entender cuál es la verdad de la vida, y no terminamos de entender de qué se trata el mundo y la política. Y los argentinos que vivimos en pesos terminan pensando en dólares, en ese mismo dólar que hoy está al borde de un boom fenomenal, pero ellos lo resuelven rápidamente. 2 billones y medio
de deuda no nos alcanza, por favor ampliémonos a cuánto, a 36 billones, 200 millones. Entonces, nosotros que tenemos todo lo que nos dio la naturaleza y que no resolvimos el problema más elemental de administrar para que la gente tenga trabajo en un país que está todo por hacer y que pueda comer todos los días, que en el país de la comida, estamos todo el tiempo en la cosa chiquitita, mientras los otros, los que imprimen sin ningún problema, están pensando cómo hacer para llegar al sol. ¿Ustedes se dan cuenta dónde estamos desde el mundo intelectual del pensamiento argentino con relación al pensamiento universal? ¿Nos damos cuenta en la pelea chiquitita que estamos de todos los días, en lugar de profundizar nuestro desarrollo que el propio Perón nos dejó como el 5º país de desarrollo atómico, que seguimos siendo uno de los que más manejamos el desarrollo atómico en la Argentina, pero que Domingo Felipe Cavallo mandaba a los científicos a lavar los platos? Pero, a eso sí, los científicos no tienen prensa, pero Cavallo sí, lo vuelven a llamar. Y a 20 años de que Cavallo nos llevó a 30 muertos, le hacen reportajes. Entonces, ya no es cuestión de estar todos los días explicándole a ustedes de qué se trata la vida, sino ya es un cansancio reiterar lo que nos vemos nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo. Todo lo que hacemos es chiquitito, y solamente cuando uno tiene propósitos estratégicos grandes, sueña con un país en serio. Lo chiquitito, lo que se simplifica en proyectos como el de Bullrich, en un libro de hacer 4 o 5 provincias en Buenos Aires para ver cuánto puede ganar el PRO y cuánto es el justicialismo, es chiquitito. La idea de Alfonsín de trasladar la capital, gran negocio inmobiliario de la coordinadora, ahora lanzada por Alberto Fernández, es chiquitito. No resolvemos problemas así. No tenemos dimensión de lo que está pasando a nivel universal. El ser humano está buscando llegar a Marte porque sabe que el planeta Tierra va a explotar. Y nosotros estamos viviendo otro mundo. Se impone universalmente el coche eléctrico. ¿Con qué va a funcionar el coche eléctrico? Con baterías. ¿Con qué se hacen las baterías? Con el litio. ¿Quién tiene el litio? Chile, Bolivia y Argentina, las reservas más grandes del mundo. Los autos eléctricos, ¿dónde se van a hacer? En otra parte. ¿Qué va a pasar? Se van a llevar el litio. Entonces, todo esto tiene que ver con un pensamiento estratégico de la Argentina y el mundo. ¿Qué hace Gustavo Vélez, que es el ministro de Asuntos Estratégicos? ¿Piensa estas cosas? Digo, pregunto. Por eso, preferimos hablar de la sonda de la NASA que llega al Sol, porque de paso nos evadimos de la realidad chiquitita de todos los días. Porque sinceramente, el tener que estar todos los días explicando las cosas que los argentinos hacemos para destruirnos, llega uno al hartazgo, al cansancio, a la fatiga moral, y mientras tanto ve enfrente que lo resuelven rápidamente. Se reúnen los senadores de un lado, el otro senador del otro lado tendrán que darle el cuero porque si no se cae todo el sistema capitalista, imprimen billetitos. Porque además los bonos de la deuda externa norteamericana, ¿saben quién las tiene? Los chinos. Entonces, es una puja de países capitalistas y todavía tenemos acá periodistas que dicen que si vamos a China estamos con los comunistas. La verdad, no sé en serio cuál es el idioma que hay que usar para poder hacernos entender de que la Argentina se ha ido en su proyecto de Argentina potencia, cuando estas cosas se atendían, en el mismo momento de aquel 1 de julio del 74, cuando Perón se fue de la tierra. Parecería ser que no fuimos capaces nunca más de repetir, al menos, los proyectos que él dejó.
al menos el pensamiento de salir de lo chiquito para pasar a lo máximo y a lo mayor. Seguimos en la cosa minúscula, en la pelea por un porcentaje de lo poco que nos está quedando. En un país que tiene todo, cada vez nos queda menos. Bienvenidos a la Argentina siglo XXI.